En el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular que pueden desencadenar o desenmascarar patología cardiológica previamente existente. Buenos días y bienvenidos un día más a Aula Ginecología. Hoy vamos a hablar de la patología cardiovascular en el embarazo y en el parto. En el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular que pueden desencadenar o desenmascarar patología cardiológica previamente existente. Entre ellos, el aumento del volumen latido y del gasto cardíaco, la disminución de las resistencias vasculares, el aumento de los volúmenes en las cámaras cardíacas y el propio estado procoagulante que produce el embarazo. Se dice que entre el 1 y el 4% de los embarazos pueden complicarse por patología de la madre y en este sentido la patología cardiológica es de las más importantes que tenemos que descartar. En este sentido, en el año 2018 la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado una guía que se titula Patología cardiovascular en el embarazo y el parto, que orienta un poco a los profesionales sanitarios para manejar este tipo de situaciones. Una de las cosas más importantes que se destacan en esta guía es la planificación, la importancia de planificar un embarazo en una paciente que tiene una cardiopatía conocida. Y en este sentido existe una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que se llama MWHO. Esa clasificación nos permite saber el riesgo que tiene para la mujer con una cardiopatía previa quedarse embarazada y se divide en 5 grupos de riesgo. El grupo 1 sería el de menor riesgo, sería una paciente, una mujer que se podría quedar embarazada sin problema, con un riesgo similar a la población general, y el grupo 4, que sería el de más riesgo, estaría contraindicado el embarazo. Patologías cardíacas en las que el embarazo es de muy alto riesgo y estaría contraindicado son, por ejemplo, las patologías que cursan con dilatación de la aorta y riesgo de disección, como la enfermedad de Marfan, o las patologías congénitas graves, la disfunción severa del ventrículo izquierdo o la hipertensión pulmonar. Un ejemplo de la importancia de la planificación sería una paciente que tiene una valvulopatía severa, que previamente no haya sido intervenida y que se quiere quedar embarazada. En este caso, podría ser recomendable hacer la intervención quirúrgica antes de que se quede embarazada, porque si no durante el embarazo esta patología va a suponer un riesgo importante, sobre todo hacia el final del embarazo. Por lo tanto, hay que insistir a las personas, mujeres jóvenes, que se quieren quedar embarazadas y tengan una cardiopatía, en que consulten antes de planificar su embarazo. En otras circunstancias podemos encontrarnos con una paciente que previamente no tenía patología cardíaca y que durante el embarazo comienza con cuadro de disnea progresivo importante o bien presenta un soplo de nueva aparición. Pues bien, en estas circunstancias las guías europeas lo que nos recomienda es remitir lo antes posible a un cardiólogo para realizar un ecocardiograma. El ecocardiograma es una prueba no invasiva, sencilla de realizar y que nos permite descartar gran parte de las patologías cardíacas en un periodo de tiempo relativamente corto, sin ningún riesgo para el feto. Otro tema importante y que puede generar también controversia es el tema de la anticoagulación, ¿no? Las pacientes que están en tratamiento anticoagulante, especialmente si son portadoras de una prótesis valvular cardíaca de tipo mecánico, que son las que están normalmente con tratamiento con Sintrom, en ese caso hay que discutir con la paciente la necesidad de pasar durante el primer trimestre a heparina. Pero en este sentido, estas últimas guías sí que se mojan un poco más y nos hacen una serie de recomendaciones de cómo deben ser esos cambios, porque, por ejemplo, el tratamiento con heparinas no debe hacerse simplemente por peso, sino que hay que hacer unos controles de los niveles de anti-10A, que es un factor de coagulación, hay que hacerlos por lo menos semanalmente. Y luego sí que es cierto que durante el segundo y tercer trimestre, las pacientes que hayan estado con Sintrom previamente pueden volver a estar con Sintrom, pero es necesario hacer un ajuste muy estrecho y va a depender también de la dosis que estuvieran tomando. En cuanto a la planificación del parto, es importante saber qué patologías hay que planificar directamente una cesárea y qué patologías se puede hacer un parto vaginal, que son la mayoría. Eso sí, no se recomienda esperar a la semana 41. Se recomienda inducir a todas las pacientes con una cardiopatía en la semana 40 y en algunos casos muy concretos que detallan estas guías sería necesario planificar una cesárea. La miocardiopatía periparto es una entidad específica que se produce solamente
en el embarazo o en el posparto inmediato, y se trata de una insuficiencia cardíaca de nueva aparición en una persona que previamente no tenía una cardiopatía conocida, que suele cursar de una forma aguda, bastante importante, con disnea brusca y otros signos de insuficiencia cardíaca. Es muy importante detectarla y tratarla pronto porque supone un riesgo muy alto tanto para la madre como para el feto. En cuanto al manejo específico, pues existen estudios que demuestran que la bromocriptina, que es un inhibidor de la lactancia, puede tener un papel en estas pacientes. En cualquier caso, lo más importante es identificarlo cuanto antes. En una paciente que sospechemos que puede tener una miocardiopatía periparto, quizá lo más importante es el diagnóstico diferencial con el tromboembolismo pulmonar, que es otra patología que también puede cursar con disnea y es de alto riesgo y que es más frecuente también durante el embarazo, pues ante la duda lo lógico es solicitar un ecocardiograma. Por cierto, en cuanto al tromboembolismo pulmonar, sabemos que el dímero D en el embarazo no tiene un papel relevante y hay que hacer pruebas de imagen. Evidentemente intentaremos evitar la realización de un TAC porque la radiación pues, puede suponer un pequeño riesgo para el feto, pero en algunos casos sí que habrá que realizarlo para confirmar el diagnóstico. En cuanto a los tratamientos que se suelen utilizar en pacientes cardiópatas, los betabloqueantes se pueden utilizar sin problema en la mayor parte del embarazo, excepto quizá en las últimas semanas, por lo menos hay que hacerlo con más cuidado. Los cardioselectivos son preferibles, tanto el bisoprolol como el metoprolol, pues hay bastante experiencia y no suelen producir ningún problema. Y sin embargo, pues los IECAs y los ARA2 sí que habría que suspenderlos, al igual que los antialdosterónicos. En pacientes que se presenten con un infarto agudo, se puede realizar un cateterismo sabiendo pues, que hay más riesgo para el feto, pero en principio pues, el riesgo para la madre es mayor si no se hace nada y por lo tanto pues sí que estaría indicado hacer un cateterismo. Lo que en principio no se debe hacer o se debe evitar a toda costa son los trombolíticos, es decir, los fármacos que producen trombolisis, que son muy prohemorrágicos, esos hay que evitarlos a cualquier costa. En resumen, podemos decir que la patología cardíaca puede ser una causa muy importante de morbimortalidad, tanto materna como fetal, y es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de la planificación. Es decir, una paciente que sepamos que tiene una patología cardiológica, hay que remitirla a un centro pues, que tenga experiencia en el manejo de estas patologías para ver si se debe o no evitar el embarazo y en su caso, en caso de quedarse embarazada, pues hacer un manejo muy estrecho, un seguimiento muy estrecho y ajustar muy bien el tratamiento y tener a la paciente pues muy controlada. Dicho esto, la mayor parte de las pacientes que tienen una patología cardíaca se pueden quedar embarazadas y no suelen tener complicaciones. Es decir, lo normal es que el embarazo vaya bien, pero siempre hay que hacer un seguimiento pues diferente al de una paciente que no tenga patología cardíaca. Yo recomiendo, ante cualquier duda en este sentido, pues consultar estas guías que están disponibles en la página de la Sociedad Europea de Cardiología, están en inglés, pero son de fácil lectura y sobre todo para dudas muy concretas, pues yo creo que están bastante claras.